Señor les bendiga. Vamos hoy a abordar, amados hermanos, el tema número 3 de nuestro manual. El martes pasado logramos abordar prácticamente 2 temas. Logramos abordar el tema de la iglesia del rapto y también logramos abordar el rapto de la iglesia, que pareciera el mismo tema, pero son 2 en uno. Uno es el rapto de la iglesia, o sea, el acontecimiento como tal, y el otro es la iglesia que se va a ir en el rapto. O sea que son 2 cosas diferentes, porque ¿de qué sirve conocer o entender que va a haber un rapto si no entendemos cuáles son las características de esa iglesia que va a ser levantada? ¿Verdad? Es decir, hermano, aprendimos tantas cosas maravillosas el martes pasado, como por ejemplo el hecho de que una de las características de la iglesia que va a ser levantada es que es una iglesia que camina con Dios, ¿verdad? Eso nos ayuda a entender, hermano, o nos ayuda más que todo a profundizar en el tema de que entonces lo necesario para irme con el Señor en el arrebatamiento es recibir a Cristo. No, tengo que caminar con Él. ¿Cuánta gente ha recibido al Señor pero nunca ha caminado con Él? Nunca se ha congregado, nunca le ha servido, nunca ha caminado de la mano con Dios, o sea, nunca ha caminado en el Evangelio. Hermanos, se necesita caminar con Dios y estuvimos viendo diferentes características, como también la llenura del Espíritu Santo, el estar a la expectativa de las cosas de arriba, el hecho de que la iglesia del arrebatamiento es una iglesia que no está enamorada de las cosas terrenales. Hablábamos acerca de que enfocarse en las cosas terrenales nos hace perder la visión de las cosas de arriba. Entonces todo eso, gracias hermano, todo eso ha sido una tremenda bendición. Pero ahora quiero que hablemos acerca de otro tema interesante que nos atañe como iglesia, que es el tema de la boda del Cordero. ¿Por qué me atañe? Porque ahí vamos a estar. Es decir, todo aquel o toda iglesia, todo aquel que es parte de la iglesia que va a ser levantada, tiene que entender que va a ser levantada para estar en la boda del Cordero, o sea, para ser parte de las bodas. Es decir, que por eso actualmente nosotros somos llamados la novia, así como también Cristo en este momento, amado hermano, el Señor, el llamado, Él va a ser el rey en el momento que sea coronado. Cuando llegue el momento, Él va a ser el rey, así como nosotros cuando nos casemos vamos a ser la esposa. Pero en este momento nosotros somos la novia que se está preparando para la boda del Cordero. Entonces vamos a leer, por favor, 2 citas bíblicas o 3 citas bíblicas. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo del 1 al 16. Si me acompaña, Apocalipsis capítulo 19, versículo del 1 al 16. Dice: después de esto vi una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Ojo, anóteme ahí: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, ojo, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora leamos Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Oiga lo importante que la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y por último, leemos 2 de Corintios capítulo 11, versículo número 2. Dice: porque os celo con celo de Dios. Esto decía el apóstol Pablo, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Todos esos versos nos hablan acerca de, Apocalipsis nos habla acerca de la boda del Cordero, y los demás versos nos hablan acerca de la relación entre nosotros con Cristo, comparándola con la relación entre la novia y el novio, la esposa y la esposa. Entonces, ahí encontramos un misterio escondido, dado a conocer por el Señor, en este caso creo yo que primeramente por el apóstol Pablo, hermano, acerca de lo que van a ser la boda del Cordero. Yo siempre he creído, personalmente hablando, hermano, que, y así lo dice la palabra, que a nosotros como iglesia nos ha tocado la mejor parte. O sea, por eso es que la Biblia habla de que el nuevo pacto tiene mejores promesas que el anterior. O sea, hemos venido hablando acerca de que las promesas del antiguo pacto eran, como por ejemplo se le ofreció al pueblo, al antiguo pacto se le ofreció la tierra. Dice la Biblia: heredarán la tierra. Pero en el nuevo pacto a la iglesia, esa entidad que en el antiguo pacto no se conocía, la entidad nueva que surge, hermano, como un misterio, porque dice la Biblia que los profetas del antiguo tiempo trataron diligentemente de saber quién era esa entidad de la cual se hablaba, y que no lograron comprenderlo, ¿verdad? Entonces, a esa entidad llamada iglesia, a la cual pertenecemos nosotros, se nos han hecho mejores promesas, mucho mejores que las anteriores. De hecho, la promesa más interesante es el hecho de que a nosotros el Señor Jesucristo nos dijo: voy a prepararles morada, es decir, casa. Es decir, que nuestra habitación eterna va a ser, hermano, a la par de Él, a la par del amado, a la par de Cristo. Esa es la promesa que el Señor nos dio. Cuando usted estudia bajo la óptica de figura, ¿verdad? No como el hecho histórico como tal, sino como figura. Cuando usted estudia Génesis 24,
usted se da cuenta que ahí, hermano, hay una especie como de comparación, porque habla de Abraham enviando al criado, al mayor de la casa, a buscar esposa para su hijo, que es prácticamente lo que el Padre ha hecho, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo es quien prepara y quien busca a la novia para ser presentada al hijo. Entonces, lo tremendo del caso, hermano, es de que nadie en el antiguo pacto se hubiese imaginado que iba a haber una entidad que se iba a casar. Nadie se hubiera imaginado que iba a haber una boda en los cielos. Nadie se hubiera imaginado, hermano, el puesto que a nosotros, los que se llamaban, a los que nos llamaban gentiles, íbamos a llegar a tener. Imagínense, hermano, con los celosos y lo que le puedo decir, yo no quiero usar una palabra que se oiga mal, pero al final, hermano, es así, con lo celoso y orgulloso que ha sido el pueblo de Israel, creyéndose único, hermano. Imagínense qué tremendo para ellos recibir el impacto de que el Señor diga: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y que el Señor, hermano, levante a un apóstol. Por eso es que el pueblo judío como tal, ortodoxo, al apóstol Pablo no lo acepta. De hecho, para ellos el apóstol Pablo es un desertor, un mentiroso, alguien que habló mentira. Pero la razón por la que lo tienen de esa manera es porque el apóstol Pablo se dice apóstol de Jesucristo a los gentiles. Entonces, ellos no podían entender semejante cosa. ¿Cómo es posible que los gentiles van a entrar en un pacto? Y lo peor, mejorado. Lo más tremendo, un pacto con mejores promesas. Entonces, ese era un misterio que el Señor tenía ahí guardado, pero qué tremendo, hermano, que el Señor de alguna manera lo ha revelado. Ahora, hoy nosotros somos la novia del Cordero, después de haber sido llamados gentiles. Por eso usted y yo éramos gentiles, pero ya no lo somos, porque la palabra gentil se usa para referirse a alguien extraño o ajeno, o a alguien fuera del pueblo. Pero usted ya no es gentil. Yo ya no soy gentil, era gentil. De la gentilidad fui tomado, o sea, de los gentiles fuimos sacados. Ahora somos novia. Hermano, qué privilegio más tremendo. Ahora, cuando venga el cumplimiento del tiempo, entonces ya no seremos novia, sino que vamos a ser la esposa del Hijo de Dios. Y mire qué tremendo esto. No sé si usted lo puede comprender, pero aquí, hermano, esta frase abarca tantas cosas cuando dice que seremos la esposa del Hijo de Dios, el heredero de todo, porque en realidad Cristo es el heredero de todo. Y qué tremendo que usted y yo, hermanos, somos la novia del heredero de todo, y vamos a ser la esposa del heredero de todo. Tremendo. Solo la misericordia de Dios puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, este es el mayor de los privilegios y honores que jamás nos pudieron haber ocurrido, hermano. O sea, la verdad, ese es un privilegio fuera de serie. Entonces, respecto a la boda de Cristo y su novia, vamos a encontrar en el Antiguo Pacto diferentes figuras, o en el Antiguo Testamento, perdón, diferentes figuras que nos van a dar luz acerca de esto. Por ejemplo, Génesis capítulo 2 del verso 21 al 24, vamos a leer lo que dice. Génesis capítulo 2, verso 21 al 24. Hermano, ahí encontramos la historia de Adán. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: oiga esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Quiero que note que no habla de sangre, sino de hueso y de carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne. Entonces, Adán en esta porción viene a ser figura de Cristo. Figura, hermano, representa que no es Cristo, pero me está hablando de alguien que su papel, su rol viene siendo como el que Jesucristo tomó. Y Eva viene siendo figura de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí en el verso 21 vemos nosotros, hermano, que de la hendidura, de la herida del costado de Cristo, cuando en la cruz del Calvario su costado es abierto, vemos nosotros que de ese costado abierto es tomada o sacada la iglesia, tal como del costado abierto de Adán fue sacada Eva. Miren qué tremenda la figura, porque el Padre, hermano, no hace cosas por casualidad. Qué tremendo es que allá en el huerto, escuche, en el huerto, no en la tierra, sino en el huerto, se da, hermano, que Adán es abierto del costado. Y cuando lo abren, de lo que sacan del costado, forman a la novia o forman a la esposa, que es Eva. Y lo tremendo del caso es que el Padre se la presenta. Ahora, del mismo costado abierto nace otra entidad llamada iglesia, que ahora es como la Eva que tuvo Adán. Un pueblo que viene a ser su cuerpo. Por eso, mire, hermano, qué tremendo es que usted pueda comprender esto. Cuando sacan a Eva, cuando Eva la forman del costado, Adán expresa y dice: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, será llamada varona, porque del varón fue tomada, fue formada. Quiere decir que en realidad Eva fue formada, sacada del cuerpo de Adán. Ahora, cuando usted mira que la Biblia a nosotros nos llama el cuerpo de Cristo, entendemos nosotros que es lo mismo que el Padre hizo con Eva, lo que ha hecho con nosotros. O sea que el Padre sacó del costado de Cristo y ha formado a la que ahora le ha presentado, y hemos sido llamados su cuerpo. Así como la costilla de Adán, Dios formó una sola Eva, entonces también del Señor, de ese costado, ha sacado o ha formado una sola esposa o una sola novia, que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, Dios Padre es quien le traerá esa única esposa a Cristo, y eso lo hará en el momento del arrebatamiento. Acuérdese esto: el arrebatamiento es el evento en el cual el Padre trae a la novia para presentársela al hijo o para entregársela al hijo. Esto lo hará en el momento del arrebatamiento y los acontecimientos siguientes, cuando hablamos de la boda del Cordero. Y en el verso 23 vemos la declaración de Adán, refleja que Eva fue tomada de él, de lo que estamos hablando, así como la iglesia ha sido tomada de Cristo. Pero además de las palabras, oiga, es hueso de mis huesos y carne de mi carne, nos deja ver la inseparable unión entre Cristo y la iglesia. O sea, miren, así como Eva, donde quiera que anduviera, Eva era parte de Adán, porque de Adán había sido formada. En pocas palabras, hermana, cuando ella andaba por allá en cualquier parte, no podía negar en ningún momento que su naturaleza, su creación, su formación fue a partir de Adán. Así también la iglesia no puede negar que su creación, su formación fue a partir de Cristo. Donde quiera que nosotros andemos, hermano, reflejamos a Cristo, porque de Él fuimos sacados. Nuestro ADN es el ADN de Cristo. Entonces, por eso, hermano, por la eternidad, nosotros como esposa del Señor vamos a ocupar lugares de honor estando a su lado. Amén. Dice acá algo interesante. Dice: Lupel quiso sentarse en el trono de Dios y fue derribado. Miren qué interesante es. Por eso usted va a entender que hay muchas razones por las cuales
Satanás se levanta contra la iglesia del Señor, muchísimo. Pero analice esta y compréndala. Mire qué tremendo. Luzbel se quiso sentar en el trono de Dios y fue derribado. Y la iglesia se va a sentar en la intimidad del trono de Cristo. Imagínense, hermano, cómo no va a sentir el enemigo envidia, odio de esta entidad llamada iglesia, si usted y yo nos vamos a sentar, hermano, en el trono del Señor, un lugar donde ni los arcángeles, ni los querubines, ni nadie se ha sentado. ¿Usted quiere eso o no, hermano? Es que cuando Él ve la imagen de Cristo en nosotros, cuando Él ve la imagen, acuérdense que la Biblia dice, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Amén. Y el verso 24 nos habla de la renunciación de Cristo al redimir a los hombres de la tierra que el Padre le dio, cuando dice, por esto dejará el hombre, ¿verdad? Qué tremendo es que Cristo tuvo que dejarlo todo. Él dejó el trono, Él dejó la divinidad, Él dejó la gloria que tenía. Dice, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes, imagínense qué tremendo, lo dejó todo para venir a la tierra y redimir la creación. Cosa, hermano, que no sabemos nosotros a ciencia cierta el alcance que tuvo. Porque la Biblia dice algo que a mí me impacta. La Biblia dice en Juan 3:16, el versículo tan famoso, ¿verdad?, que nosotros conocemos, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo es cosmos. De tal manera amó Dios al cosmos. Hermano, ¿qué va incluido ahí? No sabemos, no podemos entender la dimensión de todo lo que Cristo redimió. De todo lo que Cristo redimió con un solo sacrificio, impresionante. Pero lo cierto es que dentro de eso que redimió estamos usted y yo, que somos la iglesia. Y eso es maravilloso, hermano. Él renunció a todo, pero lo ganó a usted y me ganó a mí. Amén. Entonces, la íntima comunión de Cristo con la iglesia es, hermano, la finalidad de todo esto. El final nuestro es llegar a una intimidad mayor de la que hoy podamos tener con Él. Amén. Ahora veamos otra figura. La vimos un poco en el tema anterior, Génesis 41, versos 49 y 50. Aquí vemos la figura de la boda de José con Asenat. Fíjense qué tremendo. José, figura de Cristo también, lo explicábamos la vez anterior. Dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces, mire qué tremendo esto, porque hablamos acerca de que José es figura de Cristo, y cuando usted analiza la vida de José y la historia de José, es muy parecido a lo que a Jesús le aconteció. Por ejemplo, vendido por sus hermanos. Cuando ve la cantidad que pagaron por él, hermano, cuando usted mira el hecho de que se casa antes de los años de tribulación que venían, o los años de hambre que venían, que también son figuras de la tribulación. Entonces, por ejemplo, el matrimonio entre José y Asenat es figura de Cristo como José, y la iglesia tipificada en esa gentil que era Asenat. Asenat no era parte del pueblo, era hija de un sacerdote de On, hija de Potifera. Hermano, qué tremendo. Cualquiera diría, ¿cómo es posible que José se vino a casar con una mujer como esta? Pero es que era figura. Miren, esto es así como cuando usted entiende otra cosa de la figura anterior de Adán y Eva. Usted se pregunta y dice, pero ¿cómo es posible que Adán comiera del fruto? Si la Biblia dice claramente, mire qué tremendo es, porque la Biblia dice claramente que Adán no fue engañado, la engañada fue Eva. Adán nunca fue engañado. Entonces, ¿por qué comió? Si no lo engañaron, ¿por qué comió? Fíjese que la pregunta es terriblemente profunda, porque usted diría, bueno, Adán,
Si usted lo tuviera enfrente, mira, ¿y por qué comiste? Si tú no fuiste engañado, tú sabías lo que estabas haciendo, ¿por qué comiste del fruto? Entonces la respuesta, hermano, estoy seguro, como estamos hablando en términos de figura, entonces la respuesta sería para morir por ella. Es que, hermano, mire, y no fue lo que Cristo hizo, morir por nosotros. Fíjense que Cristo nunca pecó, pero murió por los pecadores. Entonces, Adán no había fallado, pero decidió morir por su amada. Mire, hermano, qué impresionante cuando usted ve eso, porque cuando usted mira por ejemplo, la figura de lo que Moisés hizo en el desierto, ¿verdad? Cuando el Señor mandó que hicieran una imagen, un estandarte con una serpiente de bronce, y decía que cuando la serpiente picara a alguien en el desierto, si ese que estaba picado alzaba su mirada y veía el estandarte con la serpiente de bronce, sanaba. Entonces dice también la palabra, así como Moisés levantó el estandarte de bronce, era necesario que el Hijo del Hombre, entonces espérenme, aquella figura de aquella serpiente de bronce, entonces ¿esa es la figura de Cristo? Sí. Mire qué tremendo, hermano, Cristo tipificado como una serpiente. ¿Por qué? Porque en el momento que él estaba en la cruz, estaba cargando con todos los pecados, rebeliones, iniquidades y todas las faltas del ser humano. En ese momento hasta el cielo se cierra. Pero él ya sabía que iba a pasar por eso. Por eso él mismo le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo que venía, porque lo más doloroso para Jesús no era el azote, no eran los latigazos, no era la misma crucifixión, sino que lo más doloroso y lo más tremendo y angustiante para Jesús era conocer por primera vez la separación entre él y el Padre, provocada por el pecado. Porque ¿qué es lo que pasó en el huerto? Lo primero que sucedió en el huerto, la muerte, la palabra muerte, ciertamente moriréis. Lo primero de que hablaba era separación con Dios. Es la primera muerte. La muerte física vino como producto de todo eso, pero la primera fue que se apartaron y se separaron. De Jesús sabía lo que iba a vivir, se iba a separar del Padre, los cielos se iban a cerrar. Por primera vez, mire qué tremendo, hermano, por primera vez usted escucha una frase tremenda que me habla de la agonía de Cristo cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuándo usted ha visto a Jesús orar así? Padre, yo sé que siempre me oyes, dijo delante de la tumba de Lázaro. Y ahora en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Los cielos ya estaban cerrados, el Padre se había apartado, porque ese es el precio del pecado. Y lo tremendo y más doloroso es lo que venía después, descender. Eso era lo más duro, descender, saber a dónde iba por culpa del pecado, por causa del pecado, y tener que esperar que el Espíritu Santo lo levantara, porque él no se podía levantar en su propia fuerza, tenía que ser levantado por el Espíritu de Dios, así como los muertos en Cristo serán levantados en la resurrección de los muertos por el Espíritu de Dios, como lo dice Efesios. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es, imagínense todo lo que tenía, y Jesús lo acepta sin tener culpa. Adán, ¿acaso no sabía la consecuencia? Ciertamente morirás, Adán. ¿No sabía Adán todo lo que venía? Claro que sabía. ¿Y entonces por qué comió? Para morir por su Eva. Así como Cristo decidió morir por su iglesia, por su amada. Imagínense cuánto nos ama el Señor, hermano. Qué tremendo. Pero bueno, si usted y yo no podemos de alguna manera dimensionar el amor de Cristo hacia nosotros, yo creo que cosas como esta nos ayudan a entenderlo un poquito. Porque a mí me llama la atención que películas
¿verdad? Como por ejemplo La Pasión, ¿verdad? Películas que tratan de exponer el sufrimiento de Cristo basándose solamente en lo corporal que Él atravesó. Conmueven por un momento a la gente, sobre todo en épocas, ¿verdad? Los que todavía están en la religión metidos, por épocas. Hablo en los tiempos donde le llaman la Semana Santa. Hermano, qué tremendo que toda la gente en esa época llora, en esa época hay la pasión, y no entienden que eso no fue lo tremendo. De hecho, hermano, lo más doloroso para el Señor, lo más tremendo para el Señor, hermano, no fue pasar por ahí, sino la separación con el Padre. Eso es lo más duro, haberse separado de Dios. Pero lo hizo por nosotros, por amor a nosotros y por amor al Padre. Amén. Ahora, la abundancia del tiempo de la gracia, óigame por favor acá, porque el verso 49 que habla ahí, dice que, si usted se da cuenta, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Ahí me está hablando, hermano, ¿se acuerda que el sueño que tuvo Faraón fue que habían 7 años de gran abundancia? Entonces, ese es el periodo de la gracia. Mire qué tremendo, la abundancia que la gracia ofrece. Pero luego dice que después venían 7 años de vacas flacas, que se iban a devorar lo que los 7 años anteriores iban a producir. Entonces, mire qué impresionante que a veces yo oigo, hermano, que hay gente que lo ve al revés, como que si primero fueron las vacas flacas y después las vacas gordas. Pero no, primero fueron las vacas gordas y después las vacas flacas. Entonces, José con Asenat se casan antes de las vacas flacas. O sea que mire qué tremendo, hermano, que nosotros, independientemente de la condición en la que usted se encuentre, usted y yo en este tiempo estamos viviendo en el tiempo de las vacas gordas. Yo no sé si usted no puede comprender eso, porque estamos viviendo en la etapa, la era de la gracia. Es que mire, hermano, ¿qué es la gracia? La gracia es un favor que usted y yo no merecimos, pero nos lo dieron. Amén. Entonces, esa abundancia del tiempo de la gracia tipifica lo que dice el verso 49, donde todo aquel que quiera puede venir a la fuente, comprar sin dinero y sin precio de las abundantes bendiciones de Dios. Mire, hermano, es que yo he comprendido una cosa, que la iglesia del Señor se le ha ido por alto. ¿En qué sentido? En el sentido de qué era vivimos, qué tiempo estamos. Hermano, en este tiempo bendito en el que estamos, en esta etapa, en esta, ¿cómo le puedo decir?, dispensación, que es la dispensación de la gracia en esta temporada, hermano, definitivamente que hay una puerta abierta para entrar en esa vida abundante que el Señor Jesucristo anunció. Claro, no le estoy hablando, hermano, de dinero, de que la gente todo lo quiere relacionar a la plata solamente. No, es que la vida abundante, hermano, es todo. Miren qué tremendo, hermano, que hoy usted, si quiere, hay abundancia de palabra. Si quiere, hay abundancia de Espíritu Santo. Si quiere, hay abundancia de dones. Si quiere, hay abundancia de la presencia de Dios. Si quiere, hermano, hay abundancia de todo lo que es de Dios. ¿Quién lo limita? Usted puede recibir lo que quiera, porque hay abundancia. Gracias a Dios, hermano, tenemos abundantemente. Fíjense que yo entendía algo que le pasó a Josué. Josué, hermano, si usted lo puede ver así, Josué es figura del Espíritu Santo, porque cuando usted mira lo que acontece en el libro de Josué capítulo 1, se da cuenta que hay una transición entre la etapa de Moisés y la etapa de Josué. Moisés, en esto que le quiero mencionar, Moisés como figura de Cristo que nos libertó, porque Moisés fue libertador, ¿verdad?
el que sacó de Egipto a través de su sacrificio, del sacrificio de Cristo, hemos sido sacados. Pero de repente aparece la porción de Josué cuando dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Y entonces viene, hermano, y comisionan a Josué. Pero ¿cuál fue la comisión para Josué? ¿Cuál fue si gustan, busquémoslo ahí, aquí está, mi siervo. Ajá. Va, ahí está, miren, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. O sea, mire qué tremendo, hermano. La misión de Josué era sacarlos del desierto y meterlos a la tierra prometida. La tierra prometida era la tierra donde fluía la leche y la miel. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo, hermano? ¿Cuál es la labor del Espíritu de Dios con nosotros? Hermano, meternos a la tierra prometida, meternos a esa vida abundante que el Padre ha conquistado por nosotros a través de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes a nuestro Josué, al Espíritu de Dios, que lo que Él quiere es guiarnos a la tierra prometida. Hermano, por eso es que cuando el Espíritu Santo nos guía hacia algo, lo que Él quiere es meternos. ¿Por qué? Porque Él sabe que mientras no entremos a la tierra prometida, ¿dónde estamos? En el desierto, hermano, en el desierto. ¿Y cuánto pueblo de Dios hay en el desierto? No porque Dios lo quiera tener, sino porque no quiere obedecer a Josué, que los está guiando para introducirlo. Y como que José le dijera: síganme, ahí está la tierra prometida. Pero hay quienes no quieren entrar. Entonces, hermano, qué tremendo es que estamos viviendo en el tiempo de las vacas gordas y no queremos entrar. Impresionante, hermano. Dígale a su vecino: estamos en el tiempo de las vacas gordas. Y hay una tierra. Ahora, por eso es que, mire, hermano, usted tiene que leer el libro de Josué. Es tan importante porque dice, ¿verdad? Cuando iban a entrar la primera ciudad que iban a conquistar, ya parte de la tierra prometida, dice que Josué le dijo: santificaos, porque mañana Jehová hará grandes cosas con nosotros. O sea, lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos es que para entrar a la vida abundante necesitamos santificarnos, vivir consagrados para Dios, ser obedientes a su voz y todo eso. Pero las vacas gordas ahí están. Amén. Entonces, la abundancia representa esa vaca gorda. Pero en el verso 50 nos habla de la boda, el arrebatamiento, que es antes de la vaca flaca. Yo a usted le voy a remachar todo el tiempo, mientras Dios me dé vida, que yo sigo creyendo en un arrebatamiento del cual la palabra de Dios habla, y que este se va a llevar a cabo antes de la gran tribulación. Porque Dios no va a permitir que la que va a ser la esposa de su hijo atraviese la tribulación. Porque la tribulación no ha sido diseñada para la esposa del Hijo de Dios. Amén. Que usted métaselo, grábeselo, no se preocupe cuando le digan viene la tribulación. Usted diga: gracias, porque entonces yo me voy a ir antes de que esto empiece. Amén. Pero la enseñanza en esa figura es bien clara. Antes que viniera el primer año de hambre, que es el periodo de la tribulación, la iglesia es sacada del mundo y trasladada a la intimidad del palacio. Entonces, en ese periodo, José trata de nuevo con sus hermanos. Fíjese, lea la historia de Génesis, lo que sigue. En ese periodo de hambre, ya cuando empezó el hambre, José vuelve a tratar con sus hermanos. O sea que en la tribulación Jesús va a tratar con sus hermanos. ¿Y quiénes son sus hermanos? Los de Israel. ¿Dónde se va a tratar con ellos? En la tribulación. Por eso cuando usted vea mensajes predicados por rabinos, enseñanzas de rabinos, cuando habla y dice que vamos a pasar la tribulación, dígale: sí, tiene razón, ustedes van a pasar la tribulación, pero nosotros no.
Es cierto. Es que ¿cómo lo vamos a decir? Ellos están claros que van a pasar la tribulación. ¿Y saben por qué la quieren pasar? Por no querer reconocer que su Mesías ya vino y hasta resucitó y que va a volver. Eso lo van a tener que entender cuando lo vean y el Señor se les presente y les digan: yo soy al que ustedes crucificaron, aquí están mis heridas. Y entonces ellos van a decir: de verdad que este era. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahora yo le quiero decir una cosa. El Señor en estos momentos que yo le vengo diciendo a usted que estamos atravesando lo que yo llamaría la recta final, hermano, en estos tiempos están sucediendo cosas tan tremendas porque mucha gente, tanto del Islam como también, hermanos, judíos ortodoxos, están reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador. Tremendo lo que está pasando. Tremendo lo que está sucediendo. Lo que pasa es que nosotros de este lado del mundo no mucho lo vemos, pero allá, hermanos, está aconteciendo cosas maravillosas. He leído historias acerca de gente que se ha convertido sin que nadie les haya predicado, porque se les ha presentado, hermano. Qué tremendo. Así como a Pablo, que se le presentó y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Así he visto, hermano, cosas tremendas, y así seguirán sucediendo. Amén. Ahora, estas figuras y otras más que encontramos, como por ejemplo también el hecho de que Enoc fue levantado, por ejemplo, antes de un diluvio, y que después de que fue levantado vino un diluvio sobre la tierra. Eso también me habla, hermano, que nosotros seremos levantados antes de que eso acontezca. Así como por las declaraciones del Nuevo Testamento, sabemos que hay un buen número de salvos en todos los tiempos, que solo una es la esposa de Cristo, y que es un error confundir a la iglesia con Israel. Otra de las cosas que yo le he venido haciendo énfasis a usted es que no confundamos los dos tratos ni los dos pactos. No nos mezclemos, porque a Dios no le gustan las mezclas. De hecho, hermano, una de las cosas tan tremendas que yo comprendo por medio de las Escrituras es que Dios aborrece las mezclas en el sentido, imagínense que el pueblo de Israel no comprendió las figuras, lo tomó todo tan literal que no lo comprendió. Por ejemplo, hasta este día, si usted habla con un judío ortodoxo, la mayoría de ellos en sus hogares tienen dos cocinas, porque no pueden mezclar donde cocinan la carne con donde cocinan lácteos, por ejemplo. No pueden mezclarlo. Hablaba un día con un judío ortodoxo que el Señor me permitió conocer, y él me mencionaba que, por ejemplo, una de las cosas más aberrantes para ellos sería comerse una queso burguesa, porque lleva carne con queso mezclado. Eso es abominación para ellos. No pueden usar ropa de hilos mezclados. Miren, un montón de cosas. Y yo digo: Padre, y estos no entendieron que lo que Dios está hablando ahí no era de los hilos, sino de las mezclas. Y uno de los problemas que mucha gente dentro de las iglesias, hablo de las iglesias, tiene, es que vive una vida, un evangelio de pactos mezclados. O sea, parte antiguo pacto, parte nuevo pacto. Entonces, tienen que salir del antiguo pacto para entrar de lleno al nuevo pacto. No podemos estar viviendo en lo antiguo y lo nuevo. Por ejemplo, hay cosas del antiguo pacto que no son aplicables para la iglesia, y que por tal razón nosotros no tenemos por qué, hermano, vivirlas. Por ejemplo, las fiestas. Hermano, las fiestas, cuando dice la Biblia: y esta fiesta fue establecida por Dios para Israel a perpetuidad. Les digo yo, ¿para quién dice ahí? Para Israel. Ellos tendrán que a perpetuidad, está bien, pero la iglesia tiene sus propias fiestas. Por ejemplo, hermano, ellos siguen celebrando la Pascua. Está bien que la celebren, hermano, ellos, pero para nosotros nuestra Pascua, ¿cuál es? Fue sustituida, fue cambiada. ¿Por qué? Por la cena del Señor. Yo no puedo entender que Iglesia de Cristo
Cristo en este tiempo esté celebrando Pascua. No puede ser. Si es iglesia de Cristo, no tiene que estar celebrando Pascua, porque la Pascua fue establecida para aquel pueblo. Y así, hermano, le puedo decir cualquier cantidad de fiestas que solo eran sombra y solo eran figura, y que la mayoría ya se cumplieron. Por ejemplo, fíjese, mire qué interesante esto, porque los judíos hasta este día y los mesiánicos, ojo, y los mesiánicos celebran una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos, donde hacen sus cabañas, y ahí en esa cabaña, hermano, hacen no sé qué fiesta, y que vienen y que dicen, y que ellos dicen que es, hermano, y qué tremendo que no logran comprender que esa fiesta, que en aquel entonces era un anuncio de algo, ya se cumplió. Ya se cumplió literalmente, y ellos la siguen celebrando como figura. ¿Por qué digo que ya se cumplió? Porque cuando usted lee el Evangelio de Juan, no sé si usted me puede acompañar, Juan capítulo 1, póngame Juan capítulo 1. Y si alguien tiene la RD60 con concordancia Strong, prepárenmela ahí. Dele verso 1, dele otro verso 2, número 3, 4, 5, sigamos hasta que lo encontremos. 6, quiero que lo vean. 7, siga, yo le voy a decir en cuál pare. Dele. Es que dice, búsqueme donde dice habitó. Ahí está. Miren, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire qué tremendo. Eso habla, hermano, de la primera venida en carne de Cristo. Y esa palabra que dice habitó, en el original, si alguien me la encuentra ahí, por favor, en la concordancia Strong, si alguien me la encuentra, ¿cuál es la palabra? ¿Qué otra? Siga buscando ahí. Ahí está. ¿Estableció qué? La palabra original de ese habitó es tabernaculizó. O sea, que ahí se cumplió la fiesta de los tabernáculos. O sea, la fiesta de los tabernáculos anunciaba lo que iba a pasar. Ya se cumplió y ellos siguen haciendo la fiesta. Hermano, una locura no entenderlo. Entonces, cuando yo encuentro un cristiano que me dice a mí que está celebrando la fiesta de los tabernáculos, yo le pregunto, bueno, ¿y tu Cristo no ha tabernaculizado todavía? Tu Cristo no ha venido en carne, tu Cristo no tabernaculizó. Daba otra referencia. Dice el cuerpo humano como morada del Espíritu, 2 puntos, tabernáculo. Ahí está. Más claro no canta un gallo. A eso se refería la fiesta de los tabernáculos. Entonces la fiesta de los tabernáculos, ¡pum!, llegó hasta ahí. ¿Por qué la voy a celebrar si aquello a lo que apuntaba ya se cumplió? Entonces, ahora miren usted qué tremendo cómo se pueden mezclar los pactos. Cómo alguien puede estar en pactos mezclados, haciendo cosas que el nuevo pacto ya no introduce. Los sabatistas, otros sabatistas son pactos mezclados. ¿Por qué? Porque ellos siguen creyendo en el Shabbat. Ellos también, hermano, la mayoría de ellos están que no comen camarones, que no comen cerdo, que no, hermano, no comer eso es estar en el antiguo pacto. Si en el nuevo pacto la Biblia dice claramente que todo lo que Dios creó es bueno, hermano, y que usted se lo come en acción de gracias y ora para que sea santificado, no hay problema. Entonces, ¿por qué vivir en el antiguo pacto, hermano? ¡Qué tremendo!
y esa es iglesia. Entonces yo me pregunto, hermano, esas mezclas, hermano, no puede ser. Si usted quiere ser iglesia, tiene que regirse por lo que Dios habla para la iglesia. ¿Y dónde está lo de la iglesia? Lea las epístolas. Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Ahí está todo lo que la iglesia requiere. Entonces, hermano, qué tremendo es que nosotros a veces nos va a tocar reevangelizar el mundo. Mucha gente que está, yo conozco una persona que es adventista, sabatista, que me dice, no, es que mire, la ley la tenemos que cumplir. Y le digo yo, ¿y por qué? Está bien que usted la cumpla bajo la óptica de que la ley le bendice, pero no de que la ley lo salva, porque para eso Cristo dijo que ya la había cumplido. Pero ellos lo interpretan así, miren, ellos dicen que Cristo dijo que la ley, que Cristo no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Entonces que como Cristo la cumplía, la tenemos que cumplir nosotros también. No, Él dijo que Él la cumplió. Por eso en la cruz del Calvario dijo, consumado es, hecho está. Porque la misma Biblia dice que nadie puede cumplir la ley. Entonces, si nadie la puede cumplir, ¿cómo vamos a ser salvos por cumplirla? Si ni Moisés, que la dio, dice la Biblia, la pudo cumplir. Hasta él fue eliminado por la ley que nos dio. Entonces yo me pongo a pensar que tremendo, hermano. Yo tengo que comprender que si somos la iglesia, la novia del Cordero, tenemos que estar claros en el pacto en el que estamos y a qué pertenecemos. Amén. Porque yo sí creo, mírenmelo acá, yo sí creo que hay gente que anda algo perdido, hermano. Anda algo perdido. Ha tomado un auge tan tremendo eso, qué impresionante. Yo le vengo diciendo a usted que pastores que yo conocía que ministraban la gloria de Dios ahora se ponen el gorrito para orar, hermano, y para celebrar el Shabbat. Dios mío, digo yo, Padre, ¿y cuánta gente más va a caer alrededor de nosotros? Pero bueno, ahora también quiero que vea lo siguiente. Ahí en Apocalipsis nos habla acerca de los 24 ancianos. Apocalipsis 4. Y hay quienes aseguran que los 24 ancianos son Israel y la iglesia, representando las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Por eso es que hay quienes hacen la mezcla de que la novia son todos. Pero no es cierto, no es así. Sino que ese grupo de 24 ancianos tipifica el sacerdocio y el sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote y la iglesia, los sacerdotes unidos a Él por la eternidad. Acuérdese que nosotros pertenecemos a un nuevo sacerdocio, a una nueva clase sacerdotal. Aquel pacto fue bajo la clase de Aarón. Nosotros somos bajo la clase de Melquisedec, o bajo la orden de Melquisedec, sacerdote de Salem, el que no tiene genealogía. Tremendo. Entonces, el número de los ancianos es 24, lo que corresponde a las 24 clases sacerdotales en Israel. Cuando el precursor del Señor, Juan el Bautista, anote eso, subrayen, cuando Juan el Bautista debía nacer, su padre, Zacarías, era sacerdote de la clase o de la orden de Abías. Eso lo puede sacar usted, lo puede encontrar en Lucas 1:5. Dicho sea de paso, óigame acá, de este mismo texto que le estoy leyendo, de este mismo análisis que le estoy leyendo, en el sentido de que Juan el Bautista era de la clase, el padre de Juan el Bautista era de la clase de Abías. En base a eso, también se puede estimar, más o menos se puede estimar por qué tiempo nació Jesús. Porque se puede sacar, o algunos han sacado como el registro de en qué tiempo le tocaba servir a la clase de Abías, en qué mes le tocaba servir. Te sacan el tiempo de cuando
cuando Zacarías entra a cumplir su servicio, y de ahí en adelante que dice que su mujer concibió, y luego vemos que le llevaba 6 meses a Juan el Bautista, le llevaba 6 meses a Jesús, y en base a eso sacan más o menos un preámbulo, y bajo todas luces se dan cuenta que Jesús no pudo haber nacido en diciembre. No pudo haber nacido en diciembre. Por eso, hermano, es que cuando nosotros argumentamos y decimos claramente de que lo que se celebra el 24 o 25 de diciembre no es el nacimiento de Cristo, lo decimos con verdad, lo decimos con sustento. O sea, hermano, no es que se nos agarró la gana de decir no, que no es así. No, hombre, hay cantidad de pruebas para poder establecer que no es el nacimiento de Cristo el que se celebra. Ahora, mírenme qué interesante eso. Si no se celebra el nacimiento de Cristo, ¿qué se celebrará? Tiene que ser una divinidad pagana, no hay de otra, no hay de otra. Y fíjense que una hermana, una persona que no es, ¿verdad?, muy cercana acá, me decía algo interesante o para ella, y la respuesta que yo le di fue la siguiente. Miren, me dijo, ¿se acuerdan que yo mandé un argumento más o menos que hablaba acerca de que Jesús no nació en diciembre y todos los argumentos del por qué no celebrar Navidad? Yo todavía le puse, había una frase que decía que ustedes, si lo va a celebrar, celébrelo bajo su responsabilidad, pero ya no me pueden meter a mí que no le he dicho y todo. Bueno, pues a esta persona le llegó el texto, y entonces me atribuyó ese texto que le parecía religioso. Fíjese, oiga esto, me parece religioso. Entonces yo le hice una pregunta: hermana, ¿qué significa para usted religioso? Respóndame, ¿qué significa religioso? Y no me respondió. Yo le dije, le voy a decir una cosa. Para mí, alguien religioso es quien se ciñe a una religión. Y en este caso, la religiosa es usted, porque usted es la que está siguiendo lo que una religión estableció. Porque quien estableció Navidad fue un papa, la religión católica, la gran ramera. Entonces, si uno quiere seguir celebrando eso, entonces uno es religioso, hermano, porque sigue en la religión. No sé cómo lo ve usted, pero yo, al no celebrarla, me he salido de la religión. Amén. Me salí de lo religioso, hermano, porque yo creo que religioso es hacer lo que la religión establece y no lo que su palabra establece. Y yo en la palabra no encuentro que debemos celebrar eso. Lo encuentro, hermano, cuando usted pone la palabra Navidad aún en algo tan básico como Wikipedia. Dice, durante los primeros 300 años nunca se celebró Navidad. No hay ningún registro que los apóstoles celebraran Navidad. La Navidad se celebró por primera vez en el año 300, establecido por el Papa fulano de tal, quien estableció que la fecha de nacimiento de Cristo fue el 25 de diciembre. Y ahí Wikipedia misma dice que lo hacen para sincretizar. Y me llama la atención, hermano amado, que todas las demás religiones del mundo, como Buda, todo eso, nacieron y establecen la fecha 25 de diciembre. Krishna, 25 de diciembre. Buda, 25 de diciembre. Y usted empieza a leer y ponga quiénes nacieron 25 de diciembre y le salen todas esas entidades. Y entonces, hermano, voy a venir yo a meterme en eso. No puede ser. No puede ser que yo venga a celebrar mi cumpleaños a mi Señor, una fecha pagana. Por eso el Señor en la palabra, hermano, mire qué lindo es ser libre por la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es tremendo, hermano, que cuando dice la Biblia, cuando alguien me dice, hermano, pero yo lo hago para recordar, pues está equivocado, porque la Biblia dice, hablando de la cena del Señor, hacer esto en memoria de mí. O sea que el que quiera hacer memoria de Cristo, que haga memoria en la Santa Cena, y la Santa Cena la puede celebrar cuando nos dé la gana, no
necesariamente tiene que haber una fecha específica, no tiene que esperar el 25 de diciembre, no tiene que esperar, no, lo puede hacer cualquier día. Amén. Y yo no sé por qué estoy hablando de eso, porque usted tiene la culpa. Usted tiene la culpa, yo no. Yo venía preparado para hablar de la boda del Cordero y nada de otra cosa. Pero hermano, mire, la verdad es que cómo no hablar de estas cosas. Si los pueblos, hermano, la iglesia del Señor tiene que ser libre de todas esas cosas. Mire qué tremendo que tenemos una iglesia tan, o sea, no esta pues, sino una iglesia, hablando de la iglesia del Señor, tan contaminada, que usted mira mensajes en los Facebook de la iglesia de Cristo celebrando el Día de los Reyes Magos, hermano. ¡Feliz Día de los Reyes! Hermano, por Dios, digo yo, santo cielo. Mire, qué tremendo, una iglesia babilonizada, sodomizada, hermano, una iglesia llena de costumbres de Egipto, del Oriente. Mire, hermano, qué tremendo lo que yo creo que el Señor, quizá uno de los propósitos de hablar de esto es el hecho de que la novia, hermano, tiene que ser purificada antes de ser levantada. Si el Señor dice que se la tiene que presentar como una virgen pura, sin mancha y sin arruga. No podemos ser una iglesia, hermano, llena de costumbres del Oriente. Dice la Biblia, mi pueblo, dice, está lleno de costumbres del Oriente. Hermano, qué terrible. Y mire cómo el Oriente, a mí me llama la atención el hecho de que estamos entrando en la recta final y cómo el Oriente está invadiendo el mundo. Usted y yo, hermano, dentro de algunos, no sabemos, ¿verdad?, cómo estará la cosa, pero dentro de algún tiempo vamos a tener supuestamente un estadio, el más grande de Centroamérica, hecho por la gente de Oriente. ¿Qué le van a poner a ese asunto? Me quiero preguntar yo. ¿Qué símbolos y qué signos y qué entrega va a tener eso? Sabiendo que esos chinos tienen cualquier cantidad de dioses. Hermanos, si yo hablaba con unos hermanos un día de esto que hace poco hicieron un evento aquí, hermano, recibiendo el año nuevo de los chinos, y les pregunto, ¿y qué año es? El año de la rata, me dijeron. Por el amor del cielo, hermano, en ese año están, por el amor de Dios. No, Padre Santo. Por eso es que usted, hermano amado, manténgase alejado de esas costumbres del Oriente. Usted no puede poner sus hijos a karate, usted no puede poner sus hijos a esas cosas del Oriente, porque lo primero que le van a enseñar no es deporte. Es mentira, hermano. Mire, el karate no es un deporte, el karate es una religión. Lo practican, de hecho, la mayoría de artes marciales nacieron en templos budistas, nacieron en templos, porque para ellos eso es una cuestión espiritual. Mire, hermano, qué tremendo. ¿Sabe que la mayoría de nuestros muchachitos, hermanos, fueron alcanzados por los famosos animes que salieron del Oriente, con nombres, hermanos, que cuando usted empieza a investigar qué significan? O sea, es que la novia tiene que ser limpia, hermano. La novia tiene que ser, por eso Josué le dijo santificado, porque mañana el Señor hará grandes cosas. Nos tenemos que sacar de un montón de cosas. Mire, en Cuba me fui a topar yo con el hecho de que en Cuba solo hay 4 canales de televisión. Eso no fuera el problema, hermano, porque la verdad que también tantos canales de televisión con tantos programas que pasan, al final y a la larga es un problema. Pero lo que le quiero decir es que en esos 4 canales de televisión que pasan, 2 son extranjeros, porque uno es de Venezuela y el otro no me acuerdo, pero 2 son de ellos. Y resulta que ahí pasan, en esos canales, a cualquier hora y sin ningún tipo de censura, pasan cuestiones que ellos le llaman patrimonio cultural. Porque resulta que, miren lo que hacen estos, que la brujería, la santería, la hechicería y todos los cultos a dioses paganos le llaman patrimonio cultural. Entonces lo pasan libremente en la televisión y el Estado dice, bueno, es que esta era la cultura que había cuando nosotros vinimos. Y mire qué tremendo, hermano, yo me voy dando cuenta
no me voy dando cuenta, sino que lo voy asociando con el hecho de que en este país quisieron hacer la misma cosa. ¿No se acuerda de los pueblos vivos? De querer resaltar de nuevo la cultura, y empezaron a hacer rituales al sol, al viento, a la lluvia, y los chamanes con los caracoles invocando, y querían que todos nosotros fuéramos a ver eso como patrón cultural, y eso nunca fue un patrón cultural. En esas pirámides sacrificaron gente, en esos lugares invocaron dioses, en esos lugares, hermano, marcaron territorios. En México hay una pirámide donde una vez al año sube una serpiente, y a eso se le llama la subida de Quetzalcóatl, y la gente lo ve como cultural, y es un demonio tremendo. Hermano, qué terrible. Y la novia dormida sin darse cuenta de todas esas cosas que pasan alrededor del mundo, y usted muchas veces ya los pueblos vivos a ver cómo chiflan el asunto ese, y que no es que no, hermano, no vaya a eso. En el capítulo 24 de Primera de Crónicas podemos ver las divisiones o las clases sacerdotales, y hallamos que la octava era aquella de la que se habla en el caso de Zacarías. Entonces el sacerdocio estaba dividido en estas clases a fin de que cada una, según su turno, tomase la obra del sacerdocio, y cada clase tenía su propio sacerdote principal. El sumo sacerdote, no es mencionado aquí, pero sabemos perfectamente quién es, y es Cristo. Amén. Ahora, santo cielo, oiga, la iglesia recibe el nombre de congregación de los primogénitos en Hebreos 12:23. Usted y yo, no importa en qué turno nacimos, usted es primogénito. Aunque sea el último pues de su hermano, es primogénito. Aunque hermano otro nació primero, usted es primogénito, porque somos congregación de primogénitos. Así nos llama la Biblia. Si nosotros estudiamos con detenimiento el pasaje de la salida del pueblo de Israel de Egipto, veremos que la plaga postrera venía únicamente sobre los primogénitos. Por ello se sacrificó el cordero. Oiga, ¿por qué se ungió con sangre los dinteles de las puertas? Para evitar que entrara y matara al primogénito de esa casa. El cordero se sacrificó por los primogénitos, y nosotros somos congregación de primogénitos. ¿Amén? Por ello se sacrificó, se colocaba la sangre en los postes y dinteles de las casas. Al ver la sangre del cordero sacrificado en las puertas, pasaba de largo. Por los primogénitos, Israel salió de Egipto. Ahora veamos un detalle. Cristo se entregó a sí mismo, primeramente por la iglesia, y ahí en la congregación de los primogénitos. Por la iglesia el Señor derramó su sangre que hemos hablado que es del nuevo pacto, que hace expiación por el pecado y garantiza la salvación del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Por la iglesia, fue por la iglesia que derramó su sangre para que esa congregación de primogénitos fuera de él. El deseo del diablo es matar, hurtar y destruir todo lo que Dios ha creado. Pero por la eficacia de la victoria de Cristo en la cruz y el levantarse del sepulcro, su acción es limitada. Solo sobre aquellos que no les ha sido aplicada la sangre de Cristo, su ataque es eficaz. Hágame un alto ahí. Por eso usted tiene que entender algo. Si usted ha sido comprado por la sangre del cordero, si usted es novia, si sobre usted ha sido rociada la sangre del cordero, el diablo no puede hacer con usted lo que a él le da la gana, porque hay una sangre que da testimonio por usted y le dice a él: un momento, aquí no podés entrar. ¿Se da cuenta la importancia de la sangre del cordero? Y nosotros, hermano, a veces la tenemos tan en poco cuando decimos la sangre de Cristo. No, hermano, la sangre de un animalito hizo, hermano, que la mortandad pasara de largo allá en Egipto, pero ahora
ahora no es la sangre de un animalito, sino la sangre del Hijo de Dios, la que no ha sido puesta sobre dinteles de puertas, sino rociada sobre cada uno de nosotros, la que le dice al diablo: detenete, porque estos son míos. Por eso usted tiene que estar claro con esto, hermano. Si usted novia y ha sido comprado por la sangre del Cordero, agárrese, hermano, de esas verdades. Y cuando el diablo le quiere decir cualquier cosa, usted dígale: la sangre de Cristo está sobre mí. Ahora que usted lo entiende con cabalidad, no es un estribillo, no es una frase, no es una repetición, es una revelación. Que la sangre le pone límites. La sangre del Cordero le dice: hasta aquí llegas. La sangre del Cordero le dice al diablo: no podés pasar de ahí porque son míos. ¿Y quién le va a tocar a Dios lo que él compró? Entonces, la preservación de la creación y de los grupos de salvos, la salvación de la garra del enemigo, se debe a que Cristo se entregó por su iglesia primeramente, y los demás alcanzaron siendo beneficiados indirectamente. Oiga, qué tremendo eso. Y eso explica el por qué la iglesia es la depositaria de la mayor gracia. Entonces, hermano, misterio grande es este, que por amor a ella Cristo se entregó. Así dice el Espíritu Santo en ese verso. Entonces, por eso no podemos identificarnos a Israel con la iglesia, porque son dos cosas diferentes. Ahora, verso 26 de Efesios 5. Con esto quiero ir cerrando y aterrizando. Ahora entiende por qué la novia tiene que ser purificada. Por qué nosotros tenemos que analizar cómo vivimos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad no es lo que nosotros hemos entendido solamente en el sentido de no tomar, no fumar, no. Santidad es guardarnos irreprensibles para Dios, espíritu, cuerpo y alma, para ser levantados. Y esa santidad inicia por la gracia de Dios. Nosotros no podríamos alcanzar santidad si Él no nos diera, no nos impartiera de su santidad. La santidad que nos limpió. Hermano, es que si Él no nos limpiaba, ¿con qué íbamos a ser limpios? El agua no nos puede lavar. Si no nos hubiera pasado como Betsabé, que después de que se acostó con David, ¿se acuerdan? Dice que llegó a su casa y se bañó. Pero el agua no limpia, hermano. El agua no lava. Es la sangre la que limpia. Es la sangre la que lava. Nosotros no nos podíamos limpiar solos. Ni el mejor detergente nos lavaba, ni el que conozca ni las mañas de la abuelita para sacar manchas de la ropa, ni esa nos lavaba. Necesitábamos que Él nos lavara. Amén. Una vez que Él nos lava, nos deja limpios. Amén. Ahí la santidad inicial nos deja limpios. Amén. De ahí depende de nosotros también, y nuestra consagración a Dios, mantenernos limpios. Entonces, esta santificación sobre los miembros del cuerpo es un hecho, porque no depende de lo que hagan, sino de lo que Cristo ya hizo, el creador de todo. Y esto ha sido hecho para la alabanza de Él. Acuérdense que Él nos limpió, Él nos lavó para después presentarse. Miren qué tremendo, hermano. Él nos ha lavado a nosotros como novia, Él nos lavó y después nos va a presentar como una novia sin mancha y sin arruga. Esa obra la ha hecho Él. Y cuando habla de presentársela, está hablando de las bodas del Cordero, que va a ocurrir después del arrebatamiento y después del tribunal de Cristo. La novia será coronada de las acciones justas que le hicieron merecedora. Mire, hermano, qué lindo es cuando usted mira, cuando en la figura de Génesis 24, dígale, usted agarre Génesis 24 y antes de leerlo, dígale: Padre, ilumíname en este ángulo. Quiero verla desde este ángulo, desde el ángulo como figura del Padre enviando al Espíritu Santo a buscar la novia para el Hijo. Fíjese que llega, hermano, y llega al lugar y dice el criado: Señor, te ruego que cuando llegue
al pozo donde salen las doncellas a buscar agua, aquella a la que yo le diga, dame de beber, y ella me responda, te daré de beber a ti y a tus camellos, esta es. O sea, hermano, tenía que haber un mérito. O sea, mire qué tremendo la señal que puso el criado, la que me dé de beber a mí y a mis camellos. Y usted sabe que los camellos representan los ministros. Qué tremendo es entender que la novia, la que estaban buscando, número uno, iba a ser una doncella que no le importaba, hermano, el esfuerzo. Tenía que sacar agua para darle de beber a los 10 camellos que llevaba. Y toman una cantarada, barriles de agua toma cada animal de eso, y tenía que darle a 10. Y ella le dijo, te daré de beber a ti y a tus camellos. Esta es. O sea, hermano, tiene que haber méritos. Es que esas son las coronas que vamos a recibir. Es que, hermano, la novia es trabajadora, la novia es diligente, la novia es generosa, la novia es servidora. Por eso es que usted me está comprendiendo que hay características que la novia tiene. Es que hay gente que dice, yo me voy con el Señor. Ay, digo yo, y no quiere, pero ni nada por él, pues. O sea, imagínense la característica que pusieron. Y de tanta doncella apareció Rebeca. Qué bendición. Entonces, hermano amado, en resumen, el arrebatamiento se va a dar antes de la tribulación. Número uno. Número dos, el tribunal de Cristo, que lo vamos a estudiar en la siguiente clase, será el evento donde la iglesia, la novia, va a recibir sus galardones. Qué lindo eso, hermano. Miren, que no le importe a usted si no recibe muchas cosas en esta tierra, porque va a llegar el día que usted y yo vamos a ser galardonados. 3. La tierra va a ser convulsionada por la gran tribulación. 4. Las bodas, ya para la segunda venida de Cristo a la tierra, se ve a la iglesia ya galardonada. O sea que vamos a venir, bendito sea el Señor. En la segunda venida usted ya no lo espera, sino que en la segunda venida usted y yo venimos con Él. Ya venimos casados, ya venimos galardonados, ya venimos con vestiduras reales. Y entonces el Señor viene a enfrentarse con lo que la Biblia llama, hermano, de pelearán contra el Cordero y el Cordero le vencerá. Y toda la historia que se está ahorita armando, que usted mira a nivel de la tierra, la guerra que se está organizando, las naciones de la tierra que se están ordenando y preparando, ya todo el escenario está listo, pero no va a acontecer hasta que usted y yo nos vayamos. Ahorita yo le decía algo a mi esposa. Creo yo con todo mi corazón, una vez que la iglesia sea arrebatada, va a salir a luz del anticristo. Y fíjense qué tremendo. Dice la Biblia, hermano, que cuando Luzbel fue creado en los cielos, fue recibido con música. Y yo estaba viendo un reportaje hace unos días atrás acerca de el tiempo en el que nació ese famoso, el rock and roll, el rock. ¿Se acuerda usted? ¿Cuántos tienen memoria de más o menos cuándo habrá nacido el rock, cuándo surgió el rock? Hay quienes dicen que el rock cambió la tierra. Hubo una generación que se perdió por causa del rock. Entre años 50 y 60 nace el rock. Fue un gran auge, generaciones perdidas, entre la droga, entre un montón de cosas que el rock propició. Entonces, yo en lo personal creo, y llámeme como usted quiera, ahí le doy derecho, pero yo creo que así como Luzbel fue recibido con música en la tierra, yo también creo que el anticristo fue recibido con música. Perdón, Luzbel fue recibido con música en el cielo. Yo también creo que el anticristo fue recibido con música aquí en la tierra. Y creo que el rock fue la música con la que recibieron al anticristo. Entonces, si eso fuera así, el anticristo hubiese nacido entre el 50 y 60. A estas alturas, ¿cuántos años tendría? 60 años. Póngale 65 años. Pero la historia dice y los estudios dicen
Incluso le mandé por ahí a algunos ese estudio que habla de que la edad para ser alguien a nivel, para tener liderazgo a nivel mundial, está joven. 65 años sería estar joven, porque el promedio anda entre 70 y 80 para ser líder a nivel mundial. O sea que si a eso no me le ponga tema doctrina, por favor, porque doctrina es algo que yo puedo sustentar con la palabra, y aquí solo le estoy hablando de algo que yo tengo luces, que puede ser una óptica, una luz. Entonces, si eso fuera así, la persona del anticristo tendría en estos momentos 65 años, por ahí más o menos, ¿verdad? 60, 65, por ahí. Significa que, póngale usted 10 años más, 75, o sea, no estaría perdida la etapa. Porque supóngase que la iglesia sea levantada en la próxima década, por ejemplo. El Señor no puede ser cuando Él quiera, puede faltar 20, 30, pero estoy hablando de un supuesto. Imagínate que fuera la próxima década, entonces el anticristo tendría 75 años si hubiese nacido en esa fecha. Está perfectamente en la edad para que un líder mundial se levante. Esa es otra razón más para creer que las cosas están cerca. Cuando usted mira, hermano, la tierra, la humanidad sufrió una transición cuando el rock apareció. Fue la música que cambió a la humanidad. Nacieron los peludos. Sí, en el rock fue todo eso. Nacieron los peludos, el rock es la música que desordena la vida del hombre, altera las palpitaciones cardíacas, o sea, hace tanta cosa, hermano. Por eso yo no puedo creer que ese género pueda ser usado para adorar a Dios cuando fue creado para recibir al anticristo. Eso es algo que yo personalmente pienso, y usted no está obligado a pensar como yo pienso. Usted está obligado a creer lo que la Biblia dice. Pero si en algo usted tiene una luz en esa vía, ocúpela, investíguela, dígale: Señor, si en algo pega, pues, ¿verdad? Yo también puedo creer. Amén.